Muchas gracias, Everton. Muchas gracias a los colegas nuevamente. Sí, en Perú, como decías, a diferencia de Brasil, creo que se asemeja más a Colombia, no sé, Portugal, tenemos un presidencialismo fuerte, ¿no? Somos un país unitario. Entonces, bajo estas circunstancias excepcionales de emergencia, y como esta de emergencia sanitaria para mitigar el avance del COVID-19, el Ejecutivo se ve fortalecido y puede emitir decretos de urgencia, como el que ha permitido el establecimiento de estado de emergencia por unos días, que es renovable, ¿no? Y temporal. Entonces, además, el Ejecutivo tiene la facultad de emitir decretos legislativos en temas relacionados al COVID, por ejemplo, en relación a las actividades económicas que poco a poco se van a ir restableciendo en Perú. Entonces, esa facultad que tiene el presidente le permitió, pues, restringir derechos, en específico, libertad de tránsito, que es un derecho básico y fundamental, que no permite la circulación de muchas personas, digamos, por familia. Sale uno a hacer compras, a comprar alimentos, medicina, pago de servicios, ir a bancos, ¿no? Eso y específicamente. No pueden salir dos. Yo no puedo salir con mi esposa, por ejemplo, ¿no? Sé que uno de los dos tiene que ser designado, ¿no? Después, la obligatoriedad de usar mascarillas durante las salidas, uso obligatorio en todos lados. Y entonces, quien no cumple esas medidas, por ejemplo, puede ser... se le puede sancionar con una multa, sin perjuicio de una instauración de un proceso penal, de una investigación de un proceso penal. Igual, en el caso de cuarentena, quien sale sin justificación en el horario de cuarentena, de toque de queda, puede ser detenido, conducido a una comisaría, se le puede anotar en un registro que da inicio a una investigación y a un proceso penal. Entonces aquí se aplican no solamente normas por parte del Ejecutivo, sino también normas penales, ¿no? Previstas en el Código Penal por la comisión de delitos contra la salud pública, propagación de enfermedades y quizás por desobediencia y resistencia a la autoridad, ¿no? Entonces se le puede aplicar. Entonces acá se ha hecho un uso de toda una maquinaria, ¿no? En ese sentido, también la libertad de tránsito ha sido restringida porque no se permite viajes al interior del país, ni del interior a Lima, ni tampoco viajes hacia y dentro del interior de la República del Perú, ¿no? Entonces no hay viajes al extranjero. Se cerraron fronteras, se cerraron aeropuertos, entonces no está permitida esa libertad de tránsito. La libertad de reunión, ¿cómo se ha expresado en Perú? No se permite reuniones masivas, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera en fiestas. O sea, yo no puedo hacer una fiesta acá en mi casa, invitar a mis familiares, ni amistades de otros hogares, ¿no? Solamente la reunión es de los miembros de la célula familiar, nada más. Entonces, ¿por qué? Porque ahí también la policía o las Fuerzas Armadas pueden ingresar y no configuraría la violación del delito de inviolabilidad de domicilio, ¿no? Entonces, además, tampoco no se puede reunir masivamente en estadios, en cines, restaurantes, iglesias. Tampoco se permiten las manifestaciones populares, digamos, de protesta, nada, ¿no? Por ahí han salido médicos, enfermeras protestando porque carecen de implementos médicos para enfrentar el COVID, ¿no? Entonces, pero no se les ha detenido, ¿no? Se ha flexibilizado algo, ¿no? Sin embargo, está prohibida ese tipo de reuniones, ¿no? Entonces, esos son en concreto los derechos que han sido restringidos hasta ahora en Perú. Salida de menores recién se está permitiendo a partir de ayer en determinados distritos. Distritos es como decir barrios en la ciudad de Lima, por ejemplo, y en otros barrios, como le dicen en Chile, creo, comunas, no sé cómo será en Colombia, en Brasil, en Portugal. Entonces, algunos distritos donde hay menos contagios, se permite la salida de niños menores hasta 14 años de edad con los padres, ¿no? De un horario comprendido de las 12 del mediodía hasta las 5, ¿no? Media hora nada más. Entonces, por una especie de salud mental hacia los niños, ¿no? Es cierto, como lo dijo Gonzalo, en Perú también se ha expresado la violencia doméstica, la violencia sexual también, ¿no? Hay violencia y que ha desencadenado en una serie de agresiones físicas, psicológicas y sexuales, ¿no? Entonces, que están siendo también denunciados
ante la Fiscalía o ante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces ahí también se aplica en este caso la legislación ordinaria, no solamente la legislación constitucional o no solamente se aplica la legislación a nivel ejecutivo, sino la legislación ordinaria, ¿no? Básicamente punitiva, ¿no? Del Código Penal, Código de Niños y Adolescentes, entre otras, ¿no? En Perú se está restableciendo algunas actividades económicas de a pocos, porque se está haciendo un balance. ¿Hasta cuándo va a resistir la economía? Si bien es cierto, Perú era el país que más creció en Latinoamérica, sí, pues, pero a nivel macro, a nivel micro, tenemos muchas capas de pobreza, pobreza extrema, tenemos un gran desempleo y un subempleo, que es la mayoría, ¿no? En Perú la mayoría está subempleada y desempleada. Algunos estamos debidamente empleados, ¿no? Entonces, ahí hay un tema también que está generando, se está agudizando más la pobreza. Se está también probablemente se va a agudizar, y si ya comenzaron a expresarse los actos delictivos durante la pandemia, ¿no? Y tenemos otro problema adicional, los hermanos venezolanos que están en Perú. La mayoría se ha quedado, ¿no? Nosotros tenemos a muchos venezolanos en Perú que también están sufriendo con nosotros los mismos problemas, ¿no? Es más, muchos de ellos están en situaciones de pobreza, de carencias, y como son algunos ilegales, incluso pueden acceder a los centros de médicos, ¿no? Entonces, ellos en Perú hacían una actividad informal, ¿no? Que sustituyeron a los peruanos, ¿no? Vendían en las calles diversos objetos, ¿no? Ahora no lo pueden hacer porque eso está restringido. O sea, lo hacen, pero muy poco, ¿no? Entonces, ese es otro problema también social que tenemos, ¿no? No obstante que también los hermanos venezolanos han contribuido con su personal médico y enfermeras también se han incorporado, o sea, la parte buena, ¿no? Entonces, hay toda una problemática, el problema carcelario, que también los indultos, como decíamos en el primer bloque, que es facultad del Ejecutivo, ha permitido salir a determinadas personas que tienen ciertas situaciones de vulnerabilidad. Entonces, ahí también ha legislado el gobierno. También ha propuesto un proyecto de ley al Congreso de la República que permite digamos, la conversión de la prisión preventiva en arresto domiciliario. Punto final, para concluir esta parte, el Congreso de la República ha emitido algunas decisiones que son muy polémicas, quería comentarles. En Perú, no sé si en sus países, Perú como en Chile, no sé en lo demás, existe dos sistemas de pensiones. El sistema privado de pensiones, de las AFP, y el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? La gran mayoría de trabajadores están en el sistema privado de pensiones. Entonces, para mitigar la afectación económica en Perú, el Congreso ha dispuesto, han hecho mayoría, que el retiro del 25% de las aportaciones de los aportantes afiliados. Ahí muchos economistas coincidían que esto va a afectar la economía del país, el sistema financiero económico, porque las AFPs en nuestro país, que son varias, invierten en bolsa a nivel internacional y a nivel nacional. Y en las AFP invierten en empresas. Entonces, esas AFP han tenido que sacar el 25% de sus fondos para entregarles a los aportantes. Otro tema que causó polémica en Perú es que las garitas o los peajes, no sé si en su país se dice lo mismo, que existen en las carreteras, en Perú se habían privatizado, ¿no? Los peajes permiten que los usuarios, o sea, los vehículos públicos y privados, paguen, básicamente los privados paguen para mantenimiento de pistas, autopistas, ¿no? En virtud de una ley del Congreso, ya no hay el pago de garitas, de peajes, en Puente Piedra, por ejemplo, que es un distrito al norte de Lima, y ya no quedó sin efecto, además el municipio está controlando eso. Entonces, eso se puede interpretar que eso nos ha traído un problema, ¿no? La Municipalidad de Lima, que es la que estableció los contratos, cuestionados en algún momento, porque tuvo que ver Odebrecht ahí, el famoso Odebrecht, cuestionados en su momento, pero los temas económicos a veces marchan por cuerda separada de lo jurídico, ¿no? Entonces ahí nos ha tenido un problema que un arbitraje, la Municipalidad de Lima ha perdido, ¿no? Porque el tema se va a arbitraje y va a tener que la municipalidad pagar millones de dólares. Entonces, esas medidas, y finalmente otra medida que cuestionada en Lima, en una de las ciudades, que decirlo con pena, más informales en el tema de transporte, tenemos una sola línea de metro, tenemos un transporte
casi público, que es muy bueno, pero también tenemos transporte muy informal y sobre todo hay unos taxis colectivos, ¿no? Gente que agarra una minivan y por algunas avenidas grandes hace transporte sin respetar paraderos y llevando de una forma casi peligrosa al público. Entonces, el Congreso ha emitido una norma, una ley que permite la legalización de estos taxis colectivos, ¿no? Es como que legalizar la informalidad, un poco así, cuando inicialmente la idea era reducir ese sistema y desaparecerlo. Yo sé, hay un aspecto social, económico que golpea a la gente, bueno, que los lleva a transportar gente, así de esta forma, ¿no? Y finalmente, algo más, que el aspecto se permite el trabajo esencial, alimentos, telecomunicaciones, Fuerzas Armadas, policía, medicinas. La mayoría está restringido, muchos estamos haciendo trabajo remoto. La educación también, en virtud de la prohibición de la reunión, de la restricción de la reunión, y entonces no pueden ir, nuestros niños están recibiendo clases virtuales de los colegios y en universidades. Hay otro problema, finalmente, ya termino esto. Los colegios nacionales no tienen esa plataforma Zoom virtual, la que la usamos ahorita nosotros. Entonces, las clases que se imparten en las televisoras nacionales, una televisora nacional y en otras privadas, ¿no? Muy deficiente, Sí. obviamente, ¿no? Y los que tienen en colegios privados es mejor. Entonces, el problema, como se dice, ha traído una serie de efectos de todo tipo que son un reto para el nuevo gobierno, no sé, cuando pase esta pandemia, el gobierno actual, que su mandato termina el próximo año. Entonces, esos son los problemas conexos que trae todo, ¿no? Gracias, Everton. Muchas Paciencia. gracias.